Tribunal Supremo Electoral, pero le cuento que hay algunas voces que dan algunas iniciativas y sugerencias. Por ejemplo, posponer las elecciones, lo dijo el precandidato Jorge Tuto Quiroga. Hoy Bolivia habla de nuevas tarifas en el transporte, sí, es una posibilidad. Los transportistas han manifestado que se ha acabado el plazo que se le dio a los municipios para las reuniones con las federaciones de juntas vecinales y poder hablar de esto. Se esperan los resultados de un estudio y los choferes están seguros que va a dar a su favor. ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirá la población? Hoy Bolivia habla de... Todos los compañeros cuentapropios van a salir a las calles este lunes 13 porque realmente nos está subiendo harto. Hemos tomado la decisión de salir en una marcha el 10 de enero desde Patacamaya hasta la ciudad de La Paz. Para hacer conocer a nivel nacional que realmente el pueblo está muriendo de hambre. Hay que indicar a la población que el resultado va a salir a favor del sector del autotransporte. No es por una petición independiente o intransigente, sino es porque así lo va a determinar el estudio técnico. Yo le hablaba hace instantes de la tarifa del transporte, pero créame que van a haber diferentes movilizaciones de otros sectores. Los gremiales han anunciado movilizaciones. Es más, le paso el dato. Este próximo 10 de enero también hay una movilización del sector evista, del Movimiento al Socialismo, que va a partir de Patacamaya. Son 97 kilómetros aproximadamente hasta la ciudad de La Paz, que pretenden recorrer en 4 días. Es decir, a partir del 10 de enero van a arrancar nuevamente las movilizaciones en gran parte del país. Claro, se concentra la mayoría en la sede de gobierno, pero ¿qué dicen los gremiales? ¿Por qué se van a movilizar? ¿Es el tema económico el factor principal? Don Toño Siñani nos acompaña esta noche, bienvenido. Muy buenas noches, saludar a todo el pueblo boliviano, decir que realmente los gremiales estamos en estado de emergencia. ¿Cómo les ha ido en estas fiestas de fin de año? Discúlpeme, con toda la pura verdad, era el peor año de los gremiales, del cuenta propia, porque se ha visto más vendedores que compradores y peor, más desempleo. No han respetado lo que antes el municipio nos daban autorización en distintos lugares, todos se han salido donde han querido, el municipio no ha podido controlar porque la crisis realmente ha golpeado. Tal vez sería la necesidad de vender. La necesidad de llevar el pan del día, pero nos han hecho un efecto grande que no, los compañeros, los compradores, no venían a comprar el tema de comprar prendas de vestir, zapatos, juguetes, sino el tema de la canasta familiar, y es una crisis que realmente golpea a todos los bolivianos. ¿Cuál es la postura que mantiene el sector de los gremiales? El año pasado hemos conversado con usted justamente en este mismo estudio y la movilización era parte de estas determinaciones. ¿Nuevamente salir a las calles ahora? Bueno, ha decidido el Magno Ampliado Nacional de la Central de Trabajadores de Bolivia salir en movilizaciones porque hasta el día de hoy el gobierno central no ha solucionado el tema de la crisis económica, el tema del combustible, el tema del dólar, que es lo que más nos está pegando. Por eso también los transportistas nos amenazan que van a subir el tema del pasaje porque los impuestos están muy caros, ¿no? Nosotros vemos que el gobierno no está cumpliendo con nada de lo que se ha comprometido, de esa manera estamos saliendo a las calles. Peor, nos quieren meter con un séptimo adicional en el PGN, que dice que nos van a decomisar, incautar o confiscar nuestras mercaderías, y es una preocupación muy grande de parte del sector gremial. Don Toño, el año pasado también, y recapitulo esto, nosotros le habíamos preguntado si la solución es la movilización, si las marchas le van a dar la solución al sector gremial que necesita en este momento, o si ustedes al margen de movilizarse tienen una propuesta y le van a decir al gobierno, a ver, esto deberían hacer, si no están haciendo según ustedes las cosas bien, hagan esto. ¿Hay alguna propuesta? Ya le dije anterior oportunidad cuando vine a este canal, le había dicho al gobierno central, se lo había propuesto que pueda ir los militares, policías, los que están ahí desguardando a Luis Arce Catacora, vayan a las fronteras para que no puedan salir los productos, pero no hace caso, más están desguardando la Plaza Murillo y nada más. No ha hecho caso el gobierno central. En temas del combustible ya hemos dicho que pueda haber subvención solamente para aquellos compañeros que son de transporte público, y para los que tienen particular tienen que pagar lo que tienen que pagar. Hay soluciones, pero el gobierno es una persona que no está haciendo caso, ¿no? En Santa Cruz, le cuento también, don Toño, ha habido pronunciamiento por parte de la CAINCO, refutando o en todo caso una vez en reclamo, porque manifiestan ellos por segunda vez se aprueba el presupuesto general del Estado por decreto de manera unilateral. Y dice la CAINCO, querido Tufi, buenas noches, que este presupuesto no está viendo la realidad económica del país. Buenas noches, Luciana. Sí, buenas noches, Toño. Evidentemente, hoy la Cámara de Industria y Comercio emitió un comunicado al país
en el tercer día del año, en el que rechazan la disposición séptima, sobre todo del presupuesto general del Estado, que plantea los decomisos de mercadería o de productos de la canasta básica, si esto se justifica. Es uno de los puntos centrales, además del reclamo por el presupuesto que genera un endeudamiento, dicen, de 4.000 millones de dólares. En esto coinciden, diríamos, en parte la CAINCO con una de las peticiones del sector gremial. En ese sentido, correcto, le pregunto a Toño si la movilización prevista para el 12 de enero contempla marchas, bloqueos, o si están dispuestos a ir al diálogo, por ejemplo, antes. Bien, hay que decirle que nosotros somos personas del diálogo y estamos prestos y dispuestos, no solamente pero con el sector gremial, sino con los compañeros cocaleros jubilados, que es la Central de Trabajadores de Bolivia. Estamos dispuestos, pero que nos diga una realidad del gobierno, como antes nos llamaba a diálogo, nunca ha solucionado nada. Nosotros no estamos queriendo sacar a las bases, sino las bases nos están rebasando a los dirigentes y nosotros somos mandados de las bases. De esa manera nosotros podemos ir al diálogo siempre y cuando mande una carta de invitación a la Central de Trabajadores de Bolivia, para que así las distintas organizaciones podamos ir al diálogo y ver la solución con el gobierno central. Ahora, Toño, también se ha anunciado para el 10 de enero una movilización de los llamados sectores o organizaciones sociales del levismo. ¿Ustedes coinciden con las demandas de estas organizaciones o van a protestar por separado? Primeramente hay que decir a todo el pueblo boliviano, la Central de Trabajadores de Bolivia no es de ningún tinte político, no representa al MAS, a ningún partido político. Esa marcha que quiere sacar de Evo Morales Ayma es con tinte político. Nosotros estamos sacando las movilizaciones reivindicativas en lo que ellos quieren decir, el tema de la canasta familiar, de más cosas. Somos los gremiales que vivimos del día que el día sufrimos, no somos con bandera del movimiento al socialismo. De esa manera decimos, el 13 estamos sacando la Central de Trabajadores de Bolivia y el 14 hay unos que son afines a Evo Morales Ayma que están convocando una marcha. Don Toño, acaba de decir usted que a través de una invitación sí estarían dispuestos a dialogar con las autoridades de gobierno. ¿Ese diálogo tiene que tener alguna base en torno a la propuesta? Bueno, hay que tener una base bien clara, porque en la Cámara de Diputados lo han dicho bien claro, que lo han retirado el séptimo artículo, ¿no es cierto?, de la PGN, y en lo cual el gobierno no ha respetado y lo ha metido nomás por decreto. Nosotros queremos una realidad que sea a favor de todo el pueblo boliviano. Nosotros no queremos que nuestras manos nos digan que somos vendidos al gobierno. La base sería quitar ese artículo, entonces. Queremos que lo quite ese artículo para el diálogo, lo primero, y después hablar el tema de la canasta familiar, la crisis de combustibles, y hay varias peticiones que están en pie. Seguro que sí, don Toño. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Era importante conocer la postura que tiene el sector gremial. Pero permítame, nuestros amables televidentes, estamos con la autoridad en este momento, don Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor, que nos acompaña para poder hablar también de esta situación. Movilizaciones que se anuncian y sectores que no están conformes con el manejo de la economía y también con el presupuesto general del Estado. Viceministro, le escucho. Buenas noches, Luciana. Saludar a ti y a todo el país en el inicio de este año, un año seguramente con bastantes actividades que se van a realizar. Ya empezamos con estos anuncios, advertencias de movilizaciones, de marchas por parte de sectores, diríamos, opositoras al gobierno, que en el fondo tienen otro tipo de aspiración y no precisamente la aspiración de poder coadyuvar en la búsqueda de soluciones a los problemas que vamos atravesando como país. Sin embargo, el diálogo está siempre abierto para poder escuchar a los diferentes sectores, conocer cuáles son la problemática por la que están atravesando y cuáles son las propuestas que ellos tienen, si es que los tienen. Ya que menciona el tema del diálogo, aquí, hace instantes nada más el dirigente de los gremiales nos dice, sí, también estamos abiertos al diálogo, pero tiene que haber una invitación del gobierno y como base se tiene que hablar de la anulación del artículo 7 del presupuesto general del Estado. ¿Qué diría usted? Bueno, primero que el diálogo siempre, Luciana, debe ser sin condiciones, ¿no? Porque si no, no hay diálogo. Cuando tú pones un factor de presión o pones un condicionamiento, eso ya no es un diálogo sincero, no es un diálogo abierto, sino es un diálogo presionado, es un diálogo condicionado, ¿sí? No se puede poner ninguna condición si es que realmente ellos quieren ir al diálogo para trabajar, para construir. Por supuesto que están bienvenidos, ¿no? La disposición séptima de la ley financiera establece que va a ser
reglamentada a través de una resolución ministerial entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Rural. En la construcción de esa reglamentación sería interesante que participen los diferentes sectores que creen verse interesados en la implementación de esa disposición. Pero si van a poner como un requisito que se anule ese artículo para ir al diálogo, entonces no tiene sentido el diálogo, ¿no? El diálogo precisamente es para poder construir, porque si ellos están con una posición destructiva, sencillamente no tiene sentido el diálogo, ¿no? No vamos a ir a un diálogo sobre algo que ellos están planteando, la anulación de ese artículo, si no, ya no tendría razón de ser. Por una parte. Por otra parte, Luciana, es importante que la población sepa que esta disposición séptima va precisamente a responder las diferentes peticiones que han pedido los propios gremialistas, ¿no? Quienes han marchado indicando de que se ponga o que el gobierno asuma acciones para poner un alto al incremento de precios, a la lucha contra el contrabando, al tema del diésel, de las divisas, etcétera. Hay una agenda que ellos han planteado y parte de esa agenda responde precisamente esta disposición séptima de la ley financiera que orienta precisamente a combatir aquellas acciones ilícitas de almacenamiento de productos alimenticios con miras al contrabando a la inversa, que en los últimos días y semanas que hemos visto en el país lamentablemente ha afectado la economía de la población boliviana. Miles de quintales de arroz almacenados esperando al mejor postor, ¿no? Carne de pollo que ha subido en forma totalmente arbitraria, sin tener una respuesta por parte del sector avícola referente a la estructura de costos que les hemos solicitado, o lo propio con la carne de res, la carne de cerdo y otros productos de la canasta familiar que llegan al mercado con un precio elevado desde las propias empresas, desde el propio sector productivo. Entonces, pues tenemos que realizar acciones para evitar que esa producción, Luciana, que se está generando en nuestro país vaya al contrabando, que de esa producción que generan productores, empresarios, industriales, se aprovechen unas cuantas personas, delincuentes, que almacenan estos productos con fines de contrabando y que afectan notoriamente a la población boliviana en su economía. Entonces, esta disposición tiene precisamente ese objetivo. Primero, la de responder a las peticiones que han hecho los propios gremialistas y otros sectores en cuanto a las acciones que debemos tomar. Y segundo, tiene el propósito de proteger a la población boliviana frente a aquellas personas o familias que se dedican lamentablemente a la actividad del contrabando y que no solamente afecta a la economía de la población boliviana como consumidor, sino también que afecta al sector productivo, al sector empresarial, al sector industrial, que hace esfuerzos para invertir, que genera empleo, que paga impuestos, que produce, pero que lamentablemente se ve presa también de estas familias que después se apropian de esa producción y son los dueños posteriormente para la distribución del producto y finalmente para imponer precios que son atentatorios a la economía de la población boliviana. Viceministro, el punto de conflicto central en estos días parece ser esa disposición séptima. ¿El gobierno puede garantizar al comercio legal de que no habrá incautaciones de sus productos y de su mercadería? Y además le lanzo la siguiente pregunta segunda. ¿Cuándo se va a reglamentar esta disposición séptima? Y en ese sentido, ¿participarían en este diálogo los sectores? Porque ya hay fechas señaladas para protestar, el 10 y el 12 de enero. Sí, dos cosas importantes que tú planteas, Tufi. ¿Cómo garantizamos para que los productores, los empresarios, los industriales, la gente que comercializa dentro del marco normativo, respetando la norma, no sea afectada? Es sencillamente con la propia disposición. Esta disposición no va a afectar al productor, no va a afectar al comerciante, no va a afectar al industrial, al empresario, sino va a afectar a aquellas personas, ¿no?, que no son empresarios, que no son productores, ni mucho menos son gremialistas. Va a afectar a aquellas personas, ¿no?, delincuentes que almacenan productos, ¿no?, que no producen, sino que compran productos, almacenan en grandes cantidades con miras al contrabando.
Entonces, no son contrabandistas los gremialistas, no son contrabandistas los empresarios, los industriales, los productores. Contrabandistas son los delincuentes que compran los productos, almacenan en inmuebles, en domicilios. Hemos encontrado varios de ellos con miles de quintales de arroz, de azúcar, de harina, miles de litros de aceite, miles de maples de huevo que están almacenando para sacar al Perú, para sacar a la Argentina, al Brasil. Esos son, o esas personas deberían estar preocupadas, y no los gremialistas, no los productores, no los empresarios, no los industriales, que hacen pues una actividad lícita, ¿no? Por lo tanto, la misma disposición pues está orientada a afectar a aquellas personas que están atentando contra la producción, contra la comercialización y contra la economía de la población. Segundo, tú planteas un tema que para nosotros es importante. Esta disposición séptima TUFI se va a implementar una vez que se tenga la reglamentación. Y en esa reglamentación sería interesante, importante, determinante, que participen aquellos sectores que quieran participar y que creen verse interesados en la elaboración de la reglamentación, pero no aquellas personas que quieren utilizar esta disposición para hacer política, ¿no? Para generar movimientos, marchas, movilizaciones, paros, que el único fin que tienen es político, que no tienen otro fin, otra finalidad que sea más bien la de coadyuvar y construir. Imagino que se refiere, viceministro, a esta movilización que han anunciado, sí, imagino que se refiere a esta movilización que han anunciado desde el Movimiento al Socialismo Sectorivista, que va a partir ya en los próximos días, 10 de enero, para ser específicos, rumbo a La Paz. Gremiales también se van a movilizar y CAINCO de igual manera se ha pronunciado. Yo le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, Luciana. Es un movimiento y una movilización estrictamente política que no tiene nada que ver con la construcción o con la elaboración de propuestas que nos vayan a ayudar al país a salir adelante. Muchísimas gracias por su presencia, viceministro. Siempre bienvenido. Bien, distendámonos un poco luego de haber conversado de estos temas que tienen que ver con la economía. El viceministro que califica esta movilización como política, movilización que anuncia también quiere soluciones en el tema económico. En fin, vuelco de página, chicos. Buena música en viernes.